Cartagena de Indias, la heroica, la romántica, patrimonio histórico de la humanidad. Una ciudad vibrante, alegre, llena de mucho color. Su gente, su cultura y su sabor harán que sin duda alguna te enamores de este pedacito de Colombia. Bienvenidos a Cartagena. 6 cosas que debes saber sobre Cartagena. Cartagena se encuentra en la costa norte de Colombia, a orillas del Mar Caribe, y es la capital del departamento de Bolívar. Originalmente su nombre era Calamarí, que significa tierra de cangrejos o calamares. El idioma oficial aquí es el español y su moneda es el peso colombiano. $1 americano equivale a 3.622 pesos colombianos. Aunque este es el monto oficial, las casas de cambio manejan una tasa diferente, entre 3.300 y 3.400 pesos por dólar. Para entrar a cualquier ciudad de Colombia es requisito presentar una prueba PCR negativa de COVID con no más de 96 horas de habértela hecho. Si eres venezolano con pasaporte vencido, puedes entrar, transitar y salir de Colombia durante los 2 años siguientes a la fecha de vencimiento de tu pasaporte sin ningún problema. Cartagena es uno de los destinos más visitados de Colombia y cómo no, si su cultura, su historia, sus delicias gastronómicas y sus hermosas playas atrapan a cualquiera. En este video te mostramos todo lo que puedes hacer en Cartagena. Cartagena fue el puerto de mayor importancia para la corona española en América y el punto de mayor seguridad porque aquí se guardaban todas las joyas, oro, plata, esmeralda y piedras semipreciosas. Y por ser Cartagena la caja fuerte más importante para la corona española, era también la más protegida, con sus muros de defensa construidos en el siglo XVI. Es por eso que se conoce como la ciudad amurallada. ¿Y qué tal si comenzamos por aquí, recorriendo la ciudad amurallada? La Torre del Reloj fue construida en 1631 como entrada principal a la ciudad amurallada. Originalmente fue llamada Boca del Puente, debido a que aquí había un puente elevadizo que comunicaba la ciudad amurallada con el barrio Getsemaní. Actualmente es un sitio turístico con gran valor histórico e importancia y es considerada una de las 5 torres de reloj más hermosas del mundo. La gente está gozando. Suena mi tambor, rumbero, te estoy amando. Suena mi tambor. Justo detrás de la Torre del Reloj está el Portal de los Dulces, antiguamente conocido como el Portal de los Esclavos, porque era aquí donde se vendían a los esclavos en la época colonial. Ahora es un lugar que no debes dejar de visitar si no quieres perderte de los deliciosos dulces que preparan las famosas palenqueras y que forman parte de la cultura gastronómica de Cartagena. Suena mi tambor, la gente está gozando. Suena mi tambor, rumbero, te estoy amando. Plazas y parques hay muchos en Cartagena, así que tienes mucho para recorrer, pero para nosotros estos fueron nuestros favoritos. La Plaza de Santo Domingo es una de las plazas más populares y más visitadas en la ciudad amurallada. Lleva su nombre por la iglesia que aquí se encuentra, la iglesia de Santo Domingo.
En la noche esta es una de las plazas más activas porque cuenta con varios restaurantes al aire libre y además aquí también encontrarán a un personaje muy popular en Cartagena, la Gorda Gertrudis, un monumento hecho por el artista colombiano Fernando Botero y que se ha vuelto parada segura para todos los que visitan Cartagena, porque dicen por ahí que si la tocas tendrás mucha suerte en tu vida. Estoy amando. Suena mi tambor, la gente está gozando. Plaza San Pedro de Claver. Es una de mis plazas favoritas porque es en homenaje a San Pedro de Claver, el defensor de los esclavos, también conocido como el esclavo de los esclavos. Durante la época de la colonia, San Pedro se dedicó a curar a los esclavos enfermos, a evangelizarlos y enseñarles las creencias católicas. Esta es una de las plazas más bonitas, porque además de tener un monumento del artista Enrique Grau en honor a San Pedro, también tiene varias obras vanguardistas elaboradas con chatarra por Edgardo Carmona que ilustran lo típico de Cartagena. Parque Fernández de Madrid. Situado en las calles del barrio San Diego y diagonal a la iglesia de Santo Toribio, este pequeño parque, que lleva el nombre de un importante personaje de la historia de Cartagena, es un lugar ideal para tener una noche tranquila, rodeada de casas coloridas, mucha vegetación y una cantidad enorme de restaurantes, cafés y bares. Parque de Simón Bolívar. Es sin duda alguna uno de los parques más importantes en Cartagena, porque además de ser en homenaje a nuestro libertador Simón Bolívar, quien nace en Caracas y muere en Santa Marta, Colombia, también aquí, como dato curioso, se encuentra una bóveda del tiempo que protege los mapas y toda la historia de Cartagena. Anteriormente este parque era la Plaza de la Inquisición. En Cartagena se dio la Inquisición en 1610, creada por la Iglesia Católica, que buscaba castigar a los judíos, brujos y todo lo que iba en contra de la fe católica. También a este parque se le llamaba la Plaza de la Quema, porque era justo aquí donde las brujas eran castigadas y quemadas. Justo al frente del Parque de Simón Bolívar se encuentra el Archivo Histórico de Cartagena, o lo que anteriormente era el Santo Oficio de la Inquisición. Que está allá es la Plaza de Simón Bolívar y justo al lado está este edificio que era donde se situaba la Inquisición en esa época. La Inquisición era como el organismo encargado de castigar a todos los pecadores, a todos los que no iban con la religión o con las cosas que la iglesia decía, ¿no? Esa ventanita que ven ahí era donde dejaban las quejas. Era donde todas las personas dejaban sus acusaciones. Por ejemplo, si alguien era considerado una bruja, tú dejabas ahí la acusación y la Inquisición se encargaba de castigar a esa persona. Cualquier persona podía ser acusada aquí, entonces en esta calle lo que nos platican es que ellos se esperaban a que estuviera sola porque no querían ser descubiertos, entonces eran anónimas, entonces ellos pasaban por esta calle, dejaban su carta por esa ventana donde acusaban a alguien de brujería. Una vez que eran acusados tenían dos opciones: entregar todos sus bienes y confesarse como culpables, o la muerte. Entonces cuando era la muerte, ya sabemos que en aquel tiempo eran un poco complicados. Y algo interesante de esa ventanita es que es muy alta, y es alta porque las acusaciones las daban en caballo. También diagonal al Parque de Simón Bolívar se encuentra la Catedral de Santa Catalina de Alejandría, que además de ser conocida por su significado histórico y cultural, también es una maravilla arquitectónica declarada Monumento Nacional de Colombia en 1995. Las columnas de esta iglesia fueron hechas con piedra de cantera y el altar está hecho de madera tallado a mano y chapado en oro de 24 quilates. Cartagena es muy bien conocida como la ciudad de las bodas, y en esta iglesia se celebran bodas todos los fines de semana. Si te da curiosidad saber cómo era la vida del famosísimo escritor colombiano Gabriel García Márquez, aquí en Cartagena está una de sus casas, y aunque es una propiedad privada a la que no podemos entrar, puedes darte una vuelta y apreciar el diseño tan peculiar de esta casa, que es totalmente diferente al estilo colonial que conserva la ciudad.
muy interesante que van a ver también aquí en Cartagena es que todas las puertas tienen un diseño muy particular. Cada una tiene figuras diferentes y tienen muchos de estos como tipo botones, estoperoles, no sé cómo se llamen. Entonces, antiguamente, mientras más estoperoles tenía, significaba el dinero que la familia tenía. Entonces, van a ver unas puertas que están llenas, otras más o menos, y de ahí se van a dar cuenta. Estas figuras, cada una tenía un significado. Hay unas que son un león, que significaba militar. De pronto van a ver unas que son como una sirena o algún pescado. Esa significaba que era casa de comerciantes. Y por último, la iguana. La iguana significaba realeza. Van a ver esas casas y hay unas puertas muy, muy interesantes. En Cartagena hay 7 baluartes que servían como escudo protector contra los ataques de los enemigos y que ahora se conservan como patrimonio cultural de la ciudad y pueden ser visitados por turistas. El más famoso y visitado es el Baluarte de Santo Domingo. Es el lugar perfecto para deleitarte con los mejores atardeceres de Cartagena. También aquí hay un restaurante muy popular que la gente visita para disfrutar el atardecer. Si lo quieres visitar, te recomendamos hacer una reservación porque a la hora del atardecer se hace una fila enorme. Este restaurante es un poco caro, pero si no quieres entrar, no te preocupes, no necesitas entrar al restaurante para presenciar este hermoso atardecer. Perderte por los hermosos callejones de Getsemaní. Getsemaní fue nuestro barrio favorito en Cartagena. Sus casas de colores, sus callejones, su buena vibra y sus murales nos dejaron enamorados. Getsemaní era donde vivía la clase popular y aquí fue donde se dio el grito de la independencia de Cartagena. En el 2018 una revista norteamericana la dio como el 4º barrio más cool en el mundo. Nosotros te recomendamos visitarla de día y de noche, porque el ambiente cambia totalmente. De noche la gente local y los turistas se reúnen en la famosa Plaza de la Trinidad. Y aquí es donde se concentra la mayor actividad del barrio. En esta plaza siempre hay shows, está rodeada de muchos puestecitos de comida, restaurantes y bares. Este es el barrio favorito de los mochileros y es aquí donde pueden conseguir hospedaje y comida muy barata. Y si te estás preguntando cómo es la vida nocturna en la ciudad amurallada, déjame decirte que es muy activa y vibrante. Hay muchos restaurantes y bares por toda la ciudad, pero nuestro favorito sin duda alguna fue Alquímico. Un bar que se esfuerza por extraer el sabor de los mejores productos que ofrece el Caribe colombiano, incluyéndolos en su coctelería. Tiene 3 pisos y cada uno de ellos tiene un concepto diferente inspirado en la fauna, flora y tradiciones colombianas. Y como si fuera poco, también conservan fuertes relaciones con los pequeños agricultores locales, apoyando a los productores en áreas afectadas por la violencia, la desigualdad y la falta de oportunidades. Este bar fue nombrado como uno de los mejores 50 bares del mundo en el 2020 y también recibió el premio Ketel One en el 2020 al bar más sustentable del mundo. El último piso está basado en animales que están en peligro de extinción. Hay una parte que se dona a la causa de estos animales por cada cóctel que se vende. Nos contó que cuando cerraron para COVID se llevaron a todo el personal a pasar como 3 o 4 meses en unos campos donde estaban cosechando el café, estuvieron aprendiendo de ingredientes, conviviendo con todo este tipo de productos. Y de ahí regresaron aquí y siguen creando cócteles. Cartagena tiene muchas playas, algunas de ellas son Boca Grande, La Boquilla y Playa Marbella, que son una de las más visitadas por su cercanía a la ciudad amurallada. Pero la playa más famosa y popular de Cartagena es Playa Blanca. No te puedes ir de Cartagena sin visitarla. Esta playa es el paraíso en la tierra. Queda a 1 hora de la ciudad amurallada, es pública y solo tienes que pagar estacionamiento si viajas en auto particular. Otras opciones para llegar son en autobús, taxi, lancha o tour privado.
Y antes de despedirte de la encantadora ciudad de Cartagena, no puedes irte sin tomarte las tradicionales fotos para el recuerdo. Una es en el famoso aviso de Cartagena que se encuentra poco antes de entrar a la ciudad amurallada si vienes desde el aeropuerto. Y la otra, que de seguro la has visto en montones de postales, es en el tradicional callejón de la calle Don Sancho, frente al Teatro de Heredia, donde se puede observar la Catedral de Santa Catalina de Alejandría en el fondo. Para hacer el recorrido por la ciudad amurallada, nosotros te recomendamos apuntarte a alguno de los tours gratuitos que hay en la ciudad. Estos tours son guiados por personas locales que te pueden aportar mucha información sobre la historia, arquitectura y cultura de la ciudad. Nosotros lo hicimos con Free Tour Cartagena, los de la sombrilla amarilla. Omar fue nuestro guía y la verdad quedamos más que agradecidos por toda la información valiosa que nos dio. Este tour, como les dije, no tiene ningún costo, pero es nuestro deber dejarle propina a nuestros guías, ya que esta es su única fuente de ingresos. Esperamos de todo corazón que este video te haya gustado mucho y te sirva en la planeación de tu viaje a Cartagena. Si tienes alguna otra duda, puedes seguirnos y escribirnos por Instagram. No olvides suscribirte al canal, darle like a este video y activar la campanita de notificaciones.